Ok, bueno, esta es nuestra segunda sesión. Muchas gracias, hermana, por lo que nos pudo compartir. Lo impactante, hermanos, de esta cuenta del Homer es la introspección, la forma en la que me afecta de forma espiritual mi propia alma. Y es ahí donde encuentra uno lo impactante de hacer este ejercicio, que a veces pues en el mundo cristiano se supone que la cuaresma es algo semejante, pero pues sabemos que las tradiciones pesan y es más tiempo de carnaval que de otras cosas, ¿no? Entonces, ojalá y los demás puedan sumarse poco a poco, ir familiarizándose con esto de la cuenta del Homer. Gracias, hermana. Muy bien, pues ahora sí, vamos a entrar eh, propiamente a lo que es nuestra lección de hoy. Y bueno, nuestra clase especial se llama La naturaleza espiritual. Principios de Kabbalah aplicados a Perla de Gran Precio para entender el tiempo entre Enoch y Noé. Entonces, no es tan sencillo, aunque pareciera que sí lo es. Pero se tratan temas muy importantes, muy sagrados, muy únicos en su naturaleza y vale la pena ordenar bien nuestras ideas. En la última clase que tuvimos, cuando empezamos a dar estas clases especiales para Perla de Gran Precio, eh, bueno, iniciamos primeramente con una introducción de lo que es Kabbalah y decíamos que Kabbalah significa recibir. En el caso de la Kabbalah, y como sabemos, la Kabbalah es una disciplina, no es una religión, es una disciplina eh, de tipo esotérica, pero de naturaleza judía en la Torá y propiamente en todo el Tanaj, pero principalmente en la Torá. Se la puede estudiar desde alguien muy religioso hasta alguien absolutamente ateo y tiene el mismo resultado. De tal forma que entonces, cuando hablamos de Kabbalah como recepción, tal vez el ateo pueda decir, bueno, recibir cosas buenas. Y tal vez alguien más religioso pueda hacer recibir bendiciones. Nosotros, hermanos, como santos de los últimos días, tenemos una idea un poco más amplia de lo que significa recibir de Dios y lo llamamos revelación. Entonces, cuando Dios nos revela o incluso Dios se revela, es cuando entonces está haciendo Kabbalah, está dando o está haciendo que nosotros recibamos. Sin embargo, hermanos, todos los días, a todas horas, nosotros recibimos de Dios constantemente y obviamente vamos a ver qué es lo que recibimos de manera continua. Pero para poder saber qué es lo que recibimos de Dios, necesitamos entender primeramente qué es el alma. Y Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 15, nos dice, el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Versículo 16, y la resurrección de los muertos es la redención del alma. Entonces, aquí tenemos tres conceptos, hermanos, que al parecer nos quedan claros. Espíritu, cuerpo y alma. Y nos dice la escritura, espíritu y cuerpo son alma. Y la resurrección, pues es la liberación del alma. Por lo cual podemos entender entonces que la resurrección implica la reunión del cuerpo y del espíritu, pero ya en un estado pleno, en un estado que es inmortal para no separarse jamás.
Hasta ahí es el concepto más básico que el profeta José Smith pudo ofrecernos. Como el santo más ignorante, el que es menos letrado, puede entender esta idea. Sin embargo, hermanos, nuestro deber es recibir línea sobre línea y precepto sobre precepto. Pero antes de continuar con este asunto del alma, ahora vamos a definir qué es luz. Y bueno, eso lo hicimos también en aquella clase. Entre las respuestas que ustedes dieron fue conocimiento, Jesucristo, porque Jesucristo es la luz, lo que permite ver, lo que permite hacer. Y entonces podemos decir que la luz es un poder, una influencia divina, que incluso esto lo encontramos también en la guía para el estudio de las escrituras. Dice, dan vida a todas las cosas, gobierna todas las cosas, ayuda a comprender. Y una de las acepciones o una de las formas en las que podemos comprender la luz es la conciencia. Dice, el sentido de la existencia misma del hombre. Ajá. De tal forma que cada persona que viene a este mundo trae luz. Yo no sé si traen su torta bajo el brazo, algunos sí la traen, otros traen deudas, pero lo que es un hecho es que todo ser humano que nace en este mundo trae luz. Y esa luz le permite poder conocer lo bueno y lo malo, aún sin estar consciente de ello. Eh, pero esa luz todos la tenemos. Esa luz se va creciendo, va perfeccionándose en la medida en que nosotros también vamos creciendo, nos vamos desarrollando y vamos, ojo con lo que voy a decir, y vamos aumentando de gracia en gracia. ¿Ok? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es una emanación? Y entre las respuestas que obtuvimos fue liberación de sustancias, y esta es una que me gustó mucho también, que dice producción graduativa. Es decir, por gradual debemos de entender que es de menor a mayor o de la misma cantidad, pero de cuando en cuando. Entonces, no siempre va a ser de menor a mayor. En algunas cosas sí puede, sí se lleva a efecto así, de esa manera, de menor a mayor, pero en otras ocasiones será siempre la misma cantidad, solo que de cuando en cuando, dependiendo lo que vayamos necesitando. Pero se nos dice entonces que es una sustancia. Por sustancia, hermanos, cualquier cosa que nos venga a la mente puede pasar como sustancia. Y de esa manera es como hay una emanación. Bueno, aquí voy a hacer una pausa y me gustaría conocer de estas tres preguntas, hermanos, ¿qué es el alma? ¿Qué es la luz? ¿Y qué es una emanación? Me gustaría saber si le agregarían algo más a esto que está escrito. Ok, bien, hermanos. Entonces, doy por entendido que así está bien. Ok, vamos a ver ahora un poquito el tema de la luz aplicado al ser humano. Primeramente, ¿qué significa yo soy la luz del mundo? Cuando El Salvador estaba precisamente en la fiesta de Hanukkah, fue cuando hizo esta declaración, yo soy la luz del mundo. Y decíamos que, a manera de conclusión, lo que él quiso decir fue lo siguiente, yo soy el portador de la conciencia mesiánica.
Y entonces ahí es donde podríamos decir, ah, caray, ¿qué quiso decir? Suena más fácil, aparentemente, entender, yo soy la luz del mundo, como el que trae la enseñanza, como el que trae el conocimiento, pero como está usando el término luz, y dijimos que luz, además de conocimiento, también es conciencia, y conciencia es el estar conscientes de nuestra existencia. Por lo tanto, cuando él dice, yo soy la luz del mundo, nos está diciendo, yo soy el portador de la conciencia del Mesías. Tal vez lo que se nos va a dificultar un poquito es esa parte de conciencia mesiánica. ¿Qué es la conciencia mesiánica? Pues, en pocas palabras, para no entrar en muchos detalles, la conciencia mesiánica es la conciencia de la misión para la que Él vino a esta tierra. ¿A qué fue enviado a este mundo? Y entonces aquí fue donde nos quedamos. Aquí viene la pregunta que es para nosotros. ¿Qué debemos entender en la frase, vosotros sois la luz del mundo? Y entonces, hermanos, primeramente, antes de contestar la pregunta directamente, me gustaría saber si queda entendido esta frase de yo soy el portador de la conciencia mesiánica. ¿A todos les queda claro? Evan Enrique. Para ser honesto, como que se me queda a medias. Ok, muy bien, muchas gracias, hermano. Si usted me preguntara sobre este aspecto de la conciencia mesiánica, ¿qué me preguntaría? Pues me cuesta un poco de trabajo relacionar los términos, conciencia mesiánica. O sea, creo que dejo igual con mi respuesta, pero ¿No? Está perfecto, hermano. ujú. Al contrario, ya me ayudó a entender un poquito más su pregunta. Muchas gracias. Ok, alguien más levantó la mano, pero ya no alcancé a ver quién. Ah, ok. Hermana Sofía y después Carlitos. Gracias, hermano. Yo quiero saber si mi reflexión está correcta. Cuando dice usted que lo que significa yo soy la luz del mundo, que fue lo que nuestro Salvador dijo y que usted ahorita nos está diciendo que es la conciencia de la misión para lo que Él vino y luego nos pregunta a nosotros qué entendemos porque vosotros sois la luz del mundo. Quiero entender que nosotros somos o deberíamos ser los portadores del mensaje de la misión de Jesucristo, o sea, una extensión de Él, de su mensaje. No sé si estoy bien. Está correcto, hermana. Es muy correcto lo que acaba de decir. Ah, lo único que yo le agregaría es, además de ser portadores de la misión o del conocimiento de la misión de Jesucristo, debemos también saber que nosotros debemos de hacer lo que Él hizo. Nosotros en nuestro lenguaje como miembros de la iglesia constantemente decimos, hay que hacer lo que Cristo haría. Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Y entonces, al decir eso, nosotros estamos eh, tomando para nosotros mismos la conciencia mesiánica, haciendo lo que Cristo hace. Carlitos. Sí, gracias, Juan. Esto de la conciencia mesédica significa que, bueno, para mí, pienso que significa que es el conocimiento de la necesidad Yo de creo que el un... negrito le va a ayudar, ¿no, gordo? Porque se habló a su perro. Perdón, Carlitos, espérame. Sí.
Ahora sí. Mutea a todos, por favor. Bien. Es el conocimiento de la necesidad de un ungido que realice el sacrificio, ¿no? Ajá. Pero Muy bien. cuando él dice, vosotros sois la luz del mundo, y continúa con la explicación, una luz no se enciende y se coloca debajo de la almohada, sino sobre el candelero y alumbra así vuestra luz, ¿no? Ujú. Yo digo que esa ya es una misión mucho más extensa para nosotros, para nuestra capacidad, porque si Él es el conocimiento, Él es la persona que, que personifica la expiación, el sacrificio expiatorio, ¿cómo nosotros podríamos personificar el sacrificio expiatorio? Si Él es el ungido, ¿cómo nosotros podríamos ser los ungidos? Digo, Ah, mi capacidad no me da a tanto, ¿no? no, pero acabas de encontrar precisamente las palabras mágicas para poder entender entonces lo que quiso decir el Señor. Ajá. Y permíteme anotarlas aquí. Entonces, tú hablas de ungido. Sí, Ungido. sí, porque el Mesías es el ungido. Ajá. Entonces dices, si yo soy la conciencia mesiánica, yo soy el conocimiento de la necesidad de un ungido, de un escogido, para realizar un sacrificio expiatorio, Ajá. Así es. ¿sí? Pero cuando nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, o sea, iguales a mí, no me alcanza a mí la capacidad para ser un escogido, para poder realizar una expiación, un sacrificio expiatorio. Digo, a mí no me alcanza. Y en lo que tú decías que queremos parecernos a Jesucristo, pues todavía no me alcanza, ¿no? Dices, Tendríamos que no. ser igual de ungidos e igual de escogidos. Ajá. Ah, muy bien. Ahí ya estábamos encontrando algunas piezas interesantes. ¿Mm? Ah, hermana Alejandra. Yo quisiera comentar con respecto a lo que el hermano Carlos está diciendo ahorita. A mí me llamó mucho la atención que usted nos dijera que en el momento que el pueblo de Israel empezó a adorar al becerro y entonces Moisés llegó con las tablas, pues se dio cuenta que cómo les iba a entregar la ley, ¿no? Y cuando Dios decide destruirlos, porque por lo que yo entendí, la persecución de los egipcios, pero ahora Dios era el que los iba a justiciar. Y en ese momento que ellos se habían ganado esa condición, Moisés expió al pueblo. Y yo entendí, si entendí bien, entendí que la ley, o sea, la ley mosaica es una ley. No sé si lo entiendo bien, hermano, pero yo lo entiendo como una ley física, de hecho es una ley corporal, pero como maestra que soy, me da la impresión que es como el kinder, ¿no? O sea, cuando tienes que tener palitos y bolitas para comprender conceptos y cosas. Entonces, nuestro Padre, en su misericordia y amor, lo que hizo es darles a la estatura de lo que ellos podían recibir, ¿no? Así Y es. entonces se retira su presencia, no porque no los amara, al contrario, se retira porque ellos no pueden con eso, o sea, no pueden con la presencia, ellos no pueden estar en el salón, en la parte, vamos, todo lo que nosotros podemos hacer en el templo, ellos no lo pueden hacer porque no tenían las condiciones para poder recibir esas cosas. Entonces, si yo comprendo bien lo que yo he aprendido de lo que usted nos ha enseñado, yo he aprendido que el deseo del corazón es sumamente importante. Si algo me ha maravillado de sus enseñanzas es que la relación con Dios es dinámica. O sea, no son sus leyes como aquí están y todo el mundo las cumple. No, son leyes que son dadas, por supuesto, a la humanidad, pero
respeta nuestros espacios, respeta nuestras condiciones individuales. Entonces el Señor, en la preparación que Él, en esa meta que tiene Él por llevarnos a la exaltación, va poco a poco, ¿no? Y para mí todo lo que nos ha enseñado usted, yo creo que es una de las cosas que más me ha maravillado. Yo creo que la respuesta que yo siento que se tiene que presentar ante ese Moisés que expió al pueblo, pues todos vamos en algún momento dado tener que ser Moisés, en el límite de nuestra circunstancia, de lo que nos toque representar y vivir. O sea, a veces los seres humanos como que somos muy dados a compararnos y pensar si Moisés era mejor que Elías o si será mejor que Pedro y así. Yo pienso hermana, que Dios, perdón, yo hablo mucho. Último, yo pienso que la individualidad es muy importante. Pienso que Dios piensa en eso. Y no es menor la condición de expiación de un padre de familia que da su vida por sus seres queridos que la que hizo Moisés. O sea, no es, o sea, la meta o la prueba no se mide por el tamaño que tú tienes. No se mide porque seas Moisés o no. Se pero, mide por el amor que tienes y porque yo creo que lo más importante es el amor, hermano. El Así es. amor. Sin el amor no hay nada. Ya me callo. Bien, pero si a hermana. mí, hermana, pero yo un poco difiero porque pensar que ellos no eran tan buenos como nosotros, o que nosotros somos mucho mejores que ellos. Si a mí me No, mandan 40 no, no, años al no, no en desierto, ese sentido. No, si a mí me mandan no. 40 años al desierto, ¿Sabe qué yo pasa, quiero, hermano? A ver, hermana, un favor, Que nos corrija vamos a el dejar maestro. que Pero, Carlitos termine de exponer su idea y ahorita le doy la palabra ok. otra vez. O sea, yo no estoy diciendo que ellos fueran más malos o menos malos. Yo no soy nadie para decir eso. Pero yo considero que la circunstancia de Moisés, mire, yo lo pongo de esta forma. Lamán y Lemuel vieron ángeles. O sea, no es que seas más malo o menos malo. Cuando tú tienes una circunstancia de prueba donde tienes presencias celestiales o se te abre el mar rojo, pues ya no estamos en términos de si somos buenos o malos, porque la experiencia que Dios te está presentando frente a tus ojos, si no la quieres ver, habría que preguntarse por qué. O sea, Ok, ese es mi comentario al respecto de eso. Y no quiere Carlitos. decir que esa generación sea los malos y que nosotros seamos los buenos, pero yo sí creo que las personas nacen en diferentes épocas porque hay una vida anterior. O sea, Dios es orden y no nos manda a la tierra al azar. Él tiene preparadas cosas y para que nosotros nos hermanemos y nos amemos, nos mandan los espacios que nos tiene que mandar. Y no nos conocemos gratis. Que nosotros estemos en esta clase y que estemos intercambiando comentarios no es gratis. Es mi opinión. Así es, hermana, gracias. Ahora sí, Carlitos, adelante, termina la idea. sí. No, tal vez yo no entendí entonces, hermano. El que ellos hayan o no hayan recibido una ley, como nosotros, yo no me colocaría como que soy mejor que ellos, ¿no? Y Ajá. si esa ley a la que a veces llaman la ley menor, y a mí me mandaran 40 años a andar por el desierto y comer maná y cargar el tabernáculo y todo eso, yo quebraría. A los 2 días yo diría adiós, ¿no? Ujú. Entonces, yo no sé cómo entender ese comentario, o tal vez no lo entendí bien, pero pienso que esa ley era muy, muy hermosa y muy elevada. Ahora, hay Así es. declaraciones de los presidentes de la iglesia que dicen que si nosotros deseamos la exaltación, tenemos que estar completamente sumergidos, o sea, inmersos en la ley de Moisés. Así Ujú. hay declaraciones del presidente Spencer W. Kimball que dice, quien aspira a la exaltación tiene que conocer la ley de Moisés y estar inmerso en su espíritu. Así es. Entonces, no creo que haya sido abrogada esta ley, ni que sean
peores aquellos, y por eso les quitaron la ley o les quitaron privilegios. Nosotros tenemos ídolos, la Rosa de Guadalupe, el presidente Nelson, tenemos ídolos que adoramos en vez de a Jehová. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde vemos la ley. Ahora, regresando a la luz, por eso es que Jesucristo dice, yo soy la luz que debéis de alzar en alto, ¿sí? Yo soy la luz para que alumbre vuestro camino. Yo opino eso. Muy bien. Ahorita vamos a irnos con las escrituras para que vayamos despacito. Y sin embargo, hermanos, déjenme decirles, en realidad estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal, solo que nuestras palabras no están siendo las mismas. Ahorita les voy a decir por qué está sucediendo eso, pero en realidad estamos diciendo lo mismo, ¿eh? No vayan a pensar que son discordancias totalmente opuestas. En realidad es lo mismo. Dice, hermana Alejandra, dice, no es la ley, es la misma ley de Dios, así es. No es la ley, es la fe ante la ley, ¿ok? Bien, como hemos dicho, no es ley de Moisés, es la instrucción de Moisés, y la instrucción de Moisés es lo que Dios le declaró que tenía que decir. Por lo tanto, es la instrucción de Dios a través de Moisés. Y cuando el Salvador viene a esta tierra, pues es la instrucción de Dios dada a nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley es la misma. Perfecto, muy bien. Ahora, se han mencionado palabras claves, palabras muy importantes para primeramente entender qué es conciencia mesiánica. Y entonces, para entender qué es la conciencia mesiánica, necesitamos primeramente irnos a las escrituras para entender qué es eso de conciencia mesiánica. Y nos vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 1, versículos 1 y 2. Que bueno, también podríamos verlo en Perla de Gran Precio. Ahí voy, ahí voy. Soy medio lento para la tecnología, pero ahí voy. Ok. Espero que se vea claro. Se ve todavía un poco borroso, pero bueno. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que algo que haga Dios de pronto salga mal? De pronto esté desordenado, de pronto esté vacío. ¿Cómo es que algo que está creando Dios está cubierta de tinieblas? Y no solamente está cubierta, sino que además está llena en el abismo. Y nos dice la siguiente frase: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en medio de todo este caos, y se entiende más en hebreo, porque en hebreo se entiende como caos y vanidad o cosa vana. Entonces, en medio de esa cosa vana que estaba caótica, dice, el Espíritu de Dios se movía, o en otras palabras, el Espíritu del Mesías, de lo que trae orden, de lo que trae luz, de lo que trae paz, armonía, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que trae buenos tiempos se movía sobre la faz de las aguas. No me quiero meter todavía en los términos,
Pero aquí, cuando dice el Espíritu de Dios, no se está refiriendo al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, y eso ya lo habíamos hablado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, el Espíritu del Mesías, el poder del Mesías, la fuerza creadora del Mesías, se cernía sobre la faz de las aguas, de tal forma que lo vano estaba dejando de ser vano. Lo que era caótico estaba dejando de ser caótico, con el objetivo de darle orden y sentido a su existencia. Y entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Esto fue lo primero. Y entonces ahí es donde volvemos otra vez al Mesías. El Mesías dice, yo soy la luz del mundo. Y Juan nos dice que él traía la luz para alumbrar a todos los hombres, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Y entonces por eso lo rechazan. Y entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que el espíritu del Mesías es esa fuerza que trae orden, que trae sentido a la existencia, que trae mayor entendimiento, mayor luz, mayor conocimiento y que apacigua todas las cosas, que como obviamente están teniendo sentido, está teniendo orden, entonces el caos deja de existir y en lugar de caos encontramos la paz. Cuando vamos nuevamente hacia el término conciencia mesiánica, entonces lo que vamos a observar es lo siguiente. El Mesías, que significa ungido, es aquel que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para cumplir una misión. Lo interesante, hermanos, es que hemos aprendido en el Evangelio que no solamente el Mesías fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros también fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y todos también fuimos aquellos... ungidos, ¿no? ¿Mande? También fuimos ungidos antes de esta fundación. No, fuimos escogidos. En el caso del Oh, Mesías, él fue escogido para ser el ungido. Pero, ¿cuáles eran esas características que lo hacían el ungido? Y entonces es donde vamos a la ley de Moisés para ver cuáles eran todos esos requisitos. Tenía que ser macho cabrío, bueno, que en este caso, un varón que debía de ser perfecto, sin defecto, que debía de reunir todas las cualidades y preferentemente ser la primicia. Si no era el que abría matriz, por lo menos tenía que ser el mejor de la camada. Y entonces, cumpliendo todos esos requisitos, es como se elige a David, el rey David, el cual Dios dice, no mires su estatura o su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y entonces se elige al último de los hijos de Elí, pero él, siendo el último, viene a ser el primero. La piedra que habían desechado los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, o más bien cabeza del ángulo. Y entonces, hermanos, el Mesías es el ungido, el que fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser cabeza, para estar por encima, pero no es para estar encima por cuestión de orgullo, por cuestión de poder y jactancia, sino que está hasta arriba porque sería el servidor de todos.
de todos, absolutamente de todos los que estuvieran abajo de él. No solamente de los seres humanos, y esto incluye a los ángeles también. Entonces, él viene a ser servidor de absolutamente todos, tal como fue el caso de Moisés. Moisés fue llamado, bueno, primeramente criado en las mansiones de Faraón, viviendo entre privilegios. Sin embargo, nunca olvidó su raíz. Y cuando Dios lo llama, él acepta el llamado. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Moisés es llamado y entonces saca al pueblo. Pero como nos narra la hermana Alejandra, cuando el pueblo se enfrenta a que Moisés no baja de la montaña, entonces hacen un becerro, pecado de muerte. Y entonces Moisés baja y se da cuenta de lo que ha hecho el pueblo. Y entonces Dios le dice, esto es pecado de muerte. Aquí se acaba el pueblo. Aquí los destruyo a todos. Y entonces Moisés intercede. Y su intersección sirvió de expiación. ¿Qué hizo Moisés? Él dijo, si vas a destruir este pueblo, entonces primero mátame a mí. No quiero la vida si vas a destruir a este pueblo. Y entonces él empieza a dar sus argumentos para decir, Dios, no puedes destruir a este pueblo. Y entonces esa expiación de Moisés era un ejemplo de lo que sería la expiación del Mesías. Podemos decir que Moisés entendió su conciencia mesiánica. Él fue escogido para salvar al pueblo, así como el Mesías fue escogido para salvar a toda la humanidad. Cuando Él nos dice, vosotros sois la luz del mundo, ciertamente no está diciendo, ustedes solamente van a ser portadores de conocimiento, sino que ustedes van a ser portadores de la conciencia mesiánica. O en otras palabras, ustedes, cada uno, es un salvador del mundo. Es la luz del mundo, no es la luz del barrio fulano o la luz de la colonia fulana, sino luz del mundo. ¿Y por qué del mundo? Porque el mundo yace en la oscuridad, que es lo que representa la menorá. La menorá, hermanos, está en el lugar terrestre, en el lugar santo, en medio de la oscuridad. No hay algo que alumbre dentro, más que la menorá. Y es un candelero de 7 brazos porque representa a los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus que descansan sobre el Mesías. ¿Recuerdan a Isaías cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí? Bueno, y menciona 7 cualidades. Esas 7 cualidades están representadas en la menorá. Cuando nosotros somos llamados a ser, entonces se espera que cada uno de nosotros tenga esos 7 espíritus, que cada uno de nosotros pueda decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Oye, esas son palabras fuertísimas para un ser humano. Entonces, hermanos, esa es una de las cualidades de ser la luz del mundo. Pero, decía Carlitos, la estatura me queda muy alta. Ahorita vamos a continuar para ver si está muy alta o no está muy alta. Pero como me queda menos de un minuto,